Hola, ¿qué tal? Somos de la institución educativa privada Santiago Antunes de Mayolo de Ancón, que desarrollamos un aprendizaje basado en investigación. Nuestra competencia es que resolvemos problemas de gestión de datos e incertidumbre. Nuestro título es El buen y el mal uso de las TICs en los estudiantes de los colegios de Ancón durante la pandemia. Y nosotras somos María Fernanda Roja de los Santos, Flor de Camila Ruiz Pinedo, que soy yo, Ariana Jimena Mejía Fonseca, y somos del quinto año de secundaria. Nuestros profesores asesores fueron el doctor Oscar Palomino y la doctora Rocío Hurtado Monge. En el capítulo 1 podemos encontrar que el 1.1 es justificación y preguntas problemáticas, el 1.2 es el marco teórico de la investigación, el 1.3 que es la matriz de consistencia de la investigación y el 1.4 que es la metodología de la investigación. ¿Por qué y para qué elegimos este tema? Hemos elegido este tema porque las TICs son algo indispensable en la vida actual, pero su excesivo uso nos trae muchas consecuencias y hemos presenciado cómo afecta esto a los estudiantes del Perú y el Ancón. Así que con esta investigación queremos hacerles saber sobre ello, para que puedan tomar precauciones. Nuestra justificación estadística es que en el año 2018, el Servicio de Optometría del Hospital Segundo Lima Norte, Luis Negreiros Vega, hicieron una encuesta hacia los niños sobre el tiempo de exposición que tienen a los dispositivos electrónicos versus la fatiga visual, en donde se obtuvo los siguientes resultados. El mayor porcentaje, que es 14.6%, tiene miopía con tiempo de exposición de 3 a 4 horas diarias, seguido de los que tienen miopía o astigmatismo, que es con un 14%, con tiempo de exposición de 5 a 6 horas diarias. Marco teórico. En primer lugar, ¿qué son las TICs? Para empezar, tenemos que decirte qué son las TICs o tecnologías de la información y la comunicación. Son tecnologías que utilizan la informática, la microelectrónica y las telecomunicaciones para poder crear nuevas formas de comunicación a través de las herramientas de carácter tecnológico y comunicacional. Esto con el fin de facilitar la emisión, acceso y el tratamiento de la información. A través del paso del tiempo, la utilización de este tipo de recursos se ha incrementado y actualmente va a prestar servicios de utilidad, como lo es el correo electrónico, la búsqueda, el filtro de la información, la descarga de materiales, comercio en línea, entre otras cosas. Al día de hoy, los profesionales de la salud debaten si debemos hablar o no de adicción o uso abusivo de las nuevas tecnologías. Solo está recogida la adicción al juego, y los datos del presente estudio no permiten afirmar que exista algo que pueda denominarse adicción a las TICs o a cualquiera de ellas por separado, pero sí de que se trata de un problema de importancia creciente. El hecho de que cerca de la mitad de la muestra declare problemas asociados al uso de estos dispositivos y aplicaciones se deben alertar sobre el impacto que tales problemas pueden tener en el corto y largo plazo. En cuanto al rendimiento escolar, problemas disciplinarios, la alteración del desarrollo neurológico, socialización alternativa, futura implicación en otros comportamientos adictivos, las consecuencias que tiene para la salud mental y tantas posibles consecuencias. En segundo lugar, podemos hablar de la pandemia del COVID-19. La pandemia del coronavirus COVID-19 es la crisis de salud global que define nuestro tiempo y el mayor desafío que hemos enfrentado desde la Segunda Guerra Mundial.
Desde que su aparición en Asia a finales del año pasado, el virus ha llegado a cada continente, excepto a la Antártida. Los casos aumentan a diario en África, las Américas y en Europa. Los países se encuentran en una carrera contra la propagación de la enfermedad, haciendo pruebas y dando tratamiento a los pacientes, rastreando a los que tuvieron contacto, limitando los viajes, poniendo en cuarentena a los ciudadanos y cancelando grandes reuniones como lo son los eventos deportivos, los conciertos y las escuelas. La pandemia se está moviendo como una ola, una que aún puede romper sobre los sistemas y las personas menos capaces de hacerle frente. Problema de investigación. El problema general de nuestra investigación es ¿cuáles son las estadísticas del buen y mal uso de TICs en los colegios del Perú durante la pandemia? ¿Cómo es el buen o mal uso de TICs por las personas de Ancón durante la pandemia mediante una encuesta? ¿Cómo asegurar el buen uso de TICs durante la pandemia? De esto se puede sacar el problema específico 1, que es ¿cuáles son las estadísticas del buen y mal uso de TICs en los colegios del Perú durante la pandemia? El problema específico número 2, ¿cómo es el buen o mal uso de las TICs por las personas de Ancón mediante una encuesta durante la pandemia? Y el problema específico número 3, ¿cómo asegurar el buen uso de TICs en los estudiantes durante la pandemia? Objetivos de la investigación. El objetivo general de nuestra investigación es procesar información existente en Internet sobre el buen y mal uso de TICs en los colegios del Perú durante la pandemia. Ejecutar una investigación por encuesta a las personas de Ancón sobre el buen y mal uso de TICs en los colegios durante la pandemia. E investigar y sugerir actividades para asegurar el buen uso de las TICs. De este objetivo general podemos sacar el objetivo específico número 1, que es seleccionar, graficar e interpretar información existente en Internet sobre el buen y mal uso de TICs en los colegios del Perú durante la pandemia. El objetivo específico número 2, que es recolectar datos mediante una encuesta a personas de Ancón sobre el buen o mal uso de TICs en los colegios durante la pandemia. Y el objetivo específico número 3, investigar y sugerir actividades para asegurar el buen uso de las TICs durante la pandemia. Hipótesis de la investigación. Nuestra hipótesis general es: la pandemia ha provocado un gran incremento del uso de TICs. Existen buenos y malos usos de TICs por las personas de Ancón en época de pandemia. Existen actividades personales, familiares y públicas para asegurar el buen uso de TICs. Hipótesis específico número 1. Existe un aumento del buen y mal uso de TICs en el Perú causado por la pandemia. Hipótesis específico número 2. La pandemia del COVID ha causado un gran incremento del uso de TICs. Hipótesis específico número 3. Existen actividades personales, familiares y públicas que nos aseguran un buen uso de TICs. En nuestra metodología de investigación podemos encontrar a la variable 1, que sería el buen y el mal uso de las TICs, a la variable 2, que es la pandemia del COVID-19, y también tenemos al enfoque, que es cuantitativo, con un diseño no experimental, a la población que escogeremos, que sería todas las personas de Ancón, principalmente los estudiantes. Nuestra muestra sería por convivencia, no probabilístico, con personas que pueden ser estudiantes, padres de familia y profesores accesibles por formulario Google. Nuestro análisis estadístico digestivo va a ser univariado y bivariado. Nuestro software que utilizamos es el Microsoft Excel y las variables que estudiamos en Internet es de estadísticas del uso de las TICs en el Perú y del territorio nacional, la tendencia de las TICs, estadísticas del uso adecuado e inadecuado y adicciones en las TICs en el Perú. También está la conectividad de los colegios, TICs y desigualdades sociales. También estadísticas de TICs de aprende en casa, costos y accesibilidad de los TICs. Aquí tenemos a preguntas de la encuesta, que sería el sexo, la edad, el nivel educativo, colegio público, privado, etc. Y tenemos también a las variables a estudiar en Internet o encuesta, que sería el buen uso de las TICs según expertos en la red o según sugerencias de las personas de Ancón.
También está beneficios y perjuicios de las TIC en los estudiantes, actividades personales, familiares y pública para el buen uso de las TICs. Y también está la prevención del mal uso de las TICs en pornografía, violencia y acoso. Y también está el uso de las TICs para el aprendizaje. Capítulo 2. Análisis de información acerca del buen y mal uso de las TICs en los estudiantes de los colegios de Ancón durante la pandemia. 2.1. Reproducción de información. 2.2. Producción de información. En este gráfico sobre las horas conectadas a Internet al mes en los países, sacada de la página de la República, podemos observar que Brasil tiene el mayor porcentaje en las horas conectadas al Internet al mes. Después le sigue Argentina, México, Perú, Chile y Colombia. En este caso yo voy a comparar el país Brasil con Perú. En las mujeres, en Brasil, tienen un 49.2% en horas conectadas al Internet. Y en las peruanas tienen un 41.9%. En el caso de los hombres, en Brasil podemos ver que tienen un 50.1% y en los peruanos un 58.1%. Aquí podemos observar que los hombres pasan mucho tiempo conectados al Internet, que podría causar el mal uso de las TICs. En este gráfico circular de los errores refractivos en los niños, sacada de la página WordPress, podemos ver las siguientes enfermedades: degeneración macular con un 5%, traucoma con un 3%, obesidad corneal con 4%, ceguera infantil con 4%, retinopatía diabética 1%, glaucoma 8%, error refractivo 3%, catarata 51% y sin enfermedad sin determinar 21%. Aquí debemos resaltar al 3% de error refractivo, que son miopía y astigmatismo. La miopía y el astigmatismo puede seguir aumentando si no fomentamos un uso debido de las TICs, así para evitar que la miopía y el astigmatismo aumente en nuestra población. De esta gráfica circular sobre la frecuencia del acoso virtual desde el año 2018 a 2020, que fue sacado de la página hiperderecho.org, se puede observar que el mayor porcentaje es diario, que tiene el 49%. Por otro lado, el que tiene menor porcentaje es mensual, con el 7%. De esto se puede concluir que las personas son más acosadas virtualmente todos los días, a comparación de las demás frecuencias. Sobre esta gráfica sobre población por sexo y grupos de edad, según tipo de actividad que realiza en Internet, que fue sacada de la página del Instituto Nacional de Estadística e Informática, se puede decir que la práctica que más realizan tanto hombres como mujeres es comunicarse, con el 96,1% y el 96,4% respectivamente. Sobre los grupos de edad, la práctica que más se realiza es exactamente la misma, comunicarse, con 93,1% de 6 a 24 años y 98,7% de 24 a más años. En cuanto a práctica que menos realizan, tanto para población por sexo como para grupos de edad, es la misma, que es actividades de entretenimiento. Los hombres tienen 81,8%, las mujeres 76,4%, de 6 a 24 años 78,6%, y de 25 a más años el 79,7%. Se puede concluir que las personas, independientemente de su sexo y grupo de edad, prefieren mucho más comunicarse por Internet. Reproducción de información. En este gráfico podemos ver el porcentaje de los hogares con acceso a computadora e Internet. En el primer lugar tenemos con 4 y más miembros, con un porcentaje de 54% en Internet y 57% en computadora. En segundo lugar tenemos con 3 miembros, con un 23% con Internet y computadora. En tercer lugar tenemos con 2 miembros
que es un 15% con internet, y con computadora el 13%. Y por último, tenemos con un miembro de hogar el 6% con internet y con computadora el 5%. Llegamos a la conclusión que con 4 y más miembros son los que tienen mayor acceso a computadora como internet. En el segundo gráfico vamos a hablar sobre el ciberbullying. Como podemos ver en el gráfico, tenemos en primer lugar a los insultos directos con un 26,4%, le sigue los insultos indirectos con un 22,4%, le sigue los rumores con un 12,9%, le sigue las amenazas con un 12,9%, le sigue la exclusión con un 8,5%, le sigue la subida de información comprometida con un 6,2%, le sigue el robo de información con un 5,6% y por último le sigue el robo de identidad con un 5,5%. Llegamos a la conclusión que la mayor situación común son los insultos directos con un 26,4%. En este gráfico, a partir de texto sobre el uso de Internet que hacen los niños y adolescentes que cursan la educación básica regular según grupos de edad, sacada de la página web La Cámara, podemos observar los siguientes grupos: que niños de 6 a 11 años usan el Internet un 42,7% y adolescentes de 12 a 18 años un 80,1%. Podemos ver de que los adolescentes usan más el Internet, ¿no? Hay que tener en cuenta que si los adolescentes llegan a hacer un mal uso a esta TIC, puede afectar en su vida, en el ámbito social, en la salud o en lo familiar. En este gráfico, a partir de textos sobre las TIC por regiones, que según datos analizados o obtenidos a partir de la Encuesta Nacional de Hogares de 2019, sacada de la página La Cámara. Aquí podemos observar a Lima con un 56,6%, a Tacna con un 52,3%, al Callao con un 51,3%. Aquí no podemos dar cuenta que Lima es el que tiene el mayor porcentaje en tener tips en los hogares. Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática, el 90,8% de mujeres y el 90,6% de hombres se conectaron a Internet desde un dispositivo móvil. En comparación con similar trimestre del año 2019, las mujeres que utilizaron celular para conectarse a Internet aumentaron en 8,0 puntos porcentuales y los hombres en 9,9 puntos porcentuales. Este texto fue sacado de la página del diario El Comercio. Lo que podemos interpretar del enunciado leído es que las mujeres son las que más se conectan a Internet desde un dispositivo móvil con el 90,8%. En cambio, solo el 90,6% de los hombres hacen lo mismo. Los medios virtuales en los cuales se ha presentado la mayor cantidad de estas alertas fueron Facebook 73%, WhatsApp 40%, mensaje de texto 24%, Instagram 19%, entre otros. Este escrito fue sacado de la página del Gobierno del Perú, Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Lo que podemos concluir de este texto, que trata sobre los medios virtuales en los cuales se han presentado una mayor cantidad de acoso, es que por Facebook con el 73% y 40% por WhatsApp son los principales medios utilizados en acosos virtuales. El medio en donde menos se presentó acoso virtual fue Instagram con 19%. Producción de información. Los tiempos y lugares de conexión en que los adolescentes se conectan o pasan diariamente en Internet. La mitad de los estudiantes van a afirmar conectarse entre 1 y 4 horas y van a representar al 50%. Mientras
que el 36% se va a conectar de 5 a 9 horas diarias. Entonces, llegamos a la conclusión que el tiempo que más transcurren los estudiantes y adolescentes es de 1 a 4 horas con un 50%. En el segundo gráfico vamos a hablar sobre las cuentas virtuales que los adolescentes manejan de las redes sociales. Se observa en el gráfico que más de la mitad de los adolescentes tienen una cuenta de correo electrónico que va a representar el 50,70%, una cuenta virtual para Facebook que va a representar el 65,10%, una cuenta para Instagram que va a representar el 59,50% y por último una cuenta para WhatsApp que va a representar el 81,70%. Llegamos a la conclusión que la red social favorita y más utilizada por los adolescentes es WhatsApp con un 81,70%. Capítulo 3. Análisis de datos de la encuesta. 3.1. Análisis univariado de variable cualitativa. 3.2. Análisis univariado de variable cuantitativa. 3.2.1. Estadística descriptiva. 3.2.2. Histograma y Pareto. Gráfico de barras. Sobre el controlas el tiempo que tu hijo usa las TIPS, podemos observar lo siguiente, que de un total general de 57%, un 43% de madres dijo que a veces controla el tiempo que su hijo usa las TIPS. Y el 14% de padres opinan lo mismo. Aquí nos podemos dar cuenta que las madres se preocupan cuánto tiempo su hijo está en una TIP y los padres no. En este gráfico, sobre la pregunta, ¿acudes y participas en charlas sobre los tips en el colegio? Podemos observar que un 29% de madres dijo que a veces acude y participa en charlas sobre los tips y el 10% de padres opinan lo mismo. Aquí nos podemos dar cuenta que las madres son las que más se preocupan sobre el tema de las tips. Pueden llegar a saber sobre los peligros y el buen y el mal uso de las TIPS que lo dan los adolescentes. Pero en cambio, los padres no acuden a estas charlas y no pueden saber sobre esto. En este gráfico de barras, sobre la pregunta ¿cuántas horas usas las TIPS?, podemos observar que un 29% de estudiantes mujeres dijo que usa un promedio de 4 a 7 horas diarias. Y el 10% de hombres también. Aquí podemos ver que las mujeres pasan mucho más tiempo que los hombres. Si estas horas aumentan, podría causar un uso excesivo a las TIPS y también podría causar una dependencia. En este gráfico de barras, sobre la pregunta ¿te sientes nervioso cuando no tienes una TIP a la mano?, podemos observar que de un total de 39%, un 29% de estudiantes de secundaria dice que se ponen a veces nerviosos cuando no tienen una TIP a la mano y el 6% de egresados opinan lo mismo. Aquí podemos ver y dar la conclusión de que los estudiantes son más propensos a tener dependencia a una TIP. A partir de la tabla sobre la pregunta, ¿sabe usted lo que su hijo hace en Internet?, que fue contestada por padres de familia, se puede concluir que del 100% de las mujeres, el 35,7% marcó la alternativa a veces. La alternativa casi siempre también tiene este mismo porcentaje, 35,7%. Tanto la alternativa muy a menudo como la alternativa nunca tienen 14,3% cada uno. En cuanto a los hombres, del 100% de estos, el 42,9% marcó la alternativa a veces. El 28,6% marcó casi siempre. Nunca también tiene este mismo porcentaje, 28,6%. Se puede ver que en la alternativa nunca son los padres de familia los que tienen el mayor porcentaje, 28,6%. En cambio, las madres de familia tienen 14,3%, llegando así a la conclusión de que son las madres de familia las que están más al tanto de lo que hace su hijo en Internet. Acerca de la pregunta,
¿Cree usted que sabe utilizar correctamente una TIC? Que fue contestada por los padres de familia. Del 100% del público femenino que participó en la encuesta, el 21,4% dijo no creer saber utilizar correctamente una TIC. El 78,6% dijeron lo contrario. En cuanto al público masculino, del 100%, el 71,4% dijo que sí creen saber utilizar correctamente una TIC. En cambio, el 28,6% creen lo opuesto. Con estos datos se puede llegar a la conclusión que son las mujeres las que más creen que sí saben utilizar correctamente una TIC. Sobre la pregunta, ¿usted aprende en la red según nivel de estudio? Se llegó a la conclusión de que son los niños de primaria y las personas egresadas las que más aprenden en la red, ya que tienen el 100% en la alternativa sí. En la alternativa no, como en la alternativa tal vez, ambos tienen 0%. En cuanto a los chicos de secundaria, el 88,46% dijeron que sí aprenden en la red, el 3,85% dijeron que no hacen esto y el 7,69% dijeron que tal vez. De la pregunta, ¿tienes problemas con la conectividad?, que fue encuestada a adolescentes, se obtuvo que del 100% de los estudiantes de colegios privados, el 81,25% a veces tienen problemas de conectividad y el 18,75% nunca tienen problemas de este. Del 100% de estudiantes de colegio público que participaron en la encuesta, el 53,33% a veces tienen problemas de conectividad. La alternativa casi siempre, como la alternativa muy a menudo, tienen 13,33% cada uno y el 20% nunca tienen problemas de conectividad. Se llegó a la conclusión de que son más los estudiantes de colegio público que los de los colegios privados que no tienen problema de conectividad. En este gráfico que sacamos de la encuesta que hicimos a los padres de familia de la pregunta, ¿cree usted que tiene adicciones a las TICs? Bueno, de un total general del 32%, un 23% en mujeres y un 10% en hombres dijeron que no tienen adicciones a las TICs. De un total general del 19%, un 3% en mujeres y un 16% de hombres dijeron que sí tienen adicciones a las TICs. De un total general del 48%, un 29% en mujeres y un 19% en hombres dijeron que tal vez. Llegamos a la conclusión y lo que observamos en la tabla y el gráfico es que de un total del 48% en mujeres y en hombres dijeron que tal vez tengan adicciones a las TICs. En el segundo gráfico, que también lo sacamos de la encuesta para padres de familia de ¿usted ve pornografía?, de un total del 23%, un 13% de estudiantes mujeres y un 10% de estudiantes hombres dijeron que a veces ven pornografía. De un total del 23%, un 13% de estudiantes mujeres y un 10% de estudiantes hombres dijeron que ven casi siempre pornografía. De un total general del 13%, un 3% de estudiantes mujeres y un 10% de estudiantes hombres dijeron que ven muy a menudo pornografía. Y de un total del 42%, un 26% de estudiantes mujeres y un 16% en estudiantes hombres dijeron que nunca han visto pornografía. Llegamos a la conclusión y lo observamos también en la tabla y el gráfico, es que de un total de 23% dijo que ve a veces y casi a menudo pornografía. En este tercer gráfico de la pregunta que hicimos para los adolescentes de ¿usted se distrae en red? Bueno, de un total general del 35%, un 16% de mujeres y un 19% de hombres dijeron que a veces se distraen en red. De un total general del 19%, un 3% de mujeres y un 16% de hombres dijeron que casi siempre se distraen en red.
De un total general del 39%, un 32% de mujeres y un 6% de hombres dijeron que muy a menudo se distraen en red. De un total general del 6%, un 3% de mujeres y un 3% de hombres dijeron que nunca se distraen en red. Llegamos a la conclusión, y por lo que vemos en la tabla y gráfico, es que de un total general del 35% en hombres como en mujeres dijeron que a veces se distraen en red. En este cuarto gráfico de la encuesta para adolescentes, de la pregunta de ¿sabe los riesgos que causa cuando utiliza los dispositivos electrónicos? Bueno, de un total general del 13%, un 10% de mujeres y un 3% de hombres dijeron que no saben los riesgos. De un total general del 87%, un 45% de mujeres y un 42% de hombres dijeron que sí saben los riesgos. Llegamos a la conclusión, y también por lo que vemos en el gráfico y en la tabla, es que de un total del 87%, tanto como mujeres y hombres, dijeron que sí saben los riesgos que causa cuando utiliza los dispositivos electrónicos. Aquí podemos encontrar un análisis univariado de variable cuantitativa, o sea, una estadística descriptiva de edades de adolescentes. Aquí podemos encontrar la media o media aritmética o promedio aritmético, que es 16 años, o sea, la edad promedio de nuestros encuestados fue de 16 años. También encontramos la mediana o el 50% de nuestros encuestados, que llega a tener 16 años. Como encuestamos a 31 personas, podemos afirmar que 15.5 encuestados tiene hasta 16 años. La moda o el dato más frecuente es tener 16 años. La desviación estándar es 1.7 años. Indica que la edad promedio varía en más o menos en 1.7 años respecto a la edad promedio, que es 16 años. El rango nos indica los años de variabilidad de todo el grupo. Es decir, que entre la edad máxima y la edad mínima, o sea, 18 menos 10 igual a 8. La edad mínima es 10 años y la edad máxima es 18 años. La suma de las edades fue 485. Acerca del histograma de edades de los adolescentes, se puede observar que de 10 años solo hay un encuestado y acumula el 3%. De 12 años hay 2 encuestados y acumula el 10%. De 14 años hay 2 encuestados y acumula el 16%. De 16 años hay 20 encuestados y acumula el 81%. De 18 años hay 6 encuestados y acumula el 100%. Pareto. La clase con más alta frecuencia es de 16 años, que tiene 20 encuestados y va a representar el 64,52%. La segunda clase con frecuencia más alta es de 28 años, con 6 encuestados, acumulando el 83,87%. La tercera clase con más alta frecuencia es 14 años, con 2 encuestados, acumulando el 96,77%. La última clase, que es de 10 años con un encuestado, acumulando el 100%.